sigue la FP? Entonces, ¿crees que nos vamos a quedar contentos? Tan hombres ellos como nosotros. Y si quieren, va a ver. Servando Gómez Martínez, la Tuta o el Profe, líder de los Caballeros Templarios en Michoacán. Es de los hombres más buscados en México. Existe una recompensa de $2.5 millones por su cabeza. La Tuta controla, según le dijo a Rolando Nichols, a 10,000 hombres. Tomó el control de este grupo delictivo con la supuesta muerte de su jefe, el Chayo Nazario, de quien nunca se encontró su cuerpo. Los Caballeros Templarios son una extensión de la familia michoacana. Surgen a la luz pública en el 2011 como una orden que supuestamente protege al pueblo de bandas rivales, como los Zetas, y más recientemente, del cártel Nueva Generación de Jalisco. La Tuta ha hecho su guarida en la Sierra Michoacana. En el mes de diciembre, Rolando Nichols y el equipo de noticias Mundo Fox lo encontraron. Hoy, La Tuta me dice... en primera persona, Rolando Nichols nos narra su experiencia. Bueno, el profe está listo, en unos instantes vamos a ir a encontrarnos con él, ¿no? Esto es Cómo encontrar a la Tuta. Como la organización de los Caballeros Templarios, quienes tienen cimentada la distribución de droga en el suroeste de México, hay otras organizaciones más grandes y antiguas, como lo es el Cártel de Sinaloa, que hasta hace unas horas, el cártel de la droga más poderoso de México, que era liderado por Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán. Cayó el hombre más buscado de México, Joaquín el Chapo Guzmán. Fue capturado este sábado en Mazatlán, Sinaloa, México, durante un operativo planeado por las autoridades mexicanas y estadounidenses. El gobierno dio a conocer su captura. Fue un operativo en conjunto con las diversas agencias de seguridad que existen en ese país. El Procurador de Justicia de México, Jesús Murillo Caram, informó que el Chapo fue detenido a las 6:40 de la mañana en Mazatlán, estado de Sinaloa. En razón de que preferimos tener una plena identificación, y ya los peritos de la Procuraduría lo hicieron, está identificado al 100%, ha sido revisado por los médicos y en un momento más será trasladado al penal que corresponda. Esta detención es producto de una operación que fue trabajada durante varios meses en una coordinación plena entre todas las instancias del gobierno federal que han concurrido de manera importante para este trabajo, y la detención fue impecablemente lograda por los elementos de la Secretaría de Marina. Esta operación en el último mes tuvo momentos más definitivos para lograr la captura. Entre el 13 y el 17 de febrero fue localizados algunos domicilios en los que acostumbraba estar, y en algunos de ellos inclusive, lo que dificultó la detención, se encontró que estaba conectado por medio de túneles con 7 casas ubicadas no solo por túneles, sino también utilizando el propio drenaje de la ciudad. Las puertas de la casa en las que se intervino estaban reforzadas con acero, y eso hizo que los minutos que nos tardamos en abrirlas sirvieran para el escape por los túneles. Sin embargo, la investigación era tan plena y tan llena que continuamos el seguimiento, y después de ese día hubo varios momentos en que pudo haber sido aprehendido, pero la prudencia y el sentido común hizo que evitáramos hacer la detención en un lugar en donde pudiera ser afectada la ciudadanía, y preferimos no poner en riesgo a la ciudadanía y esperar el momento más adecuado, que fue justamente el que se dio en el momento que, con una enorme eficiencia y sin un solo disparo, los elementos de la Marina lograron la detención. No hubo un solo daño y no hubo ningún perjudicado. Esta coordinación, que repito, fue
en todas las agencias mexicanas de seguridad. Tuvo también colaboración de la información que se nos dio de los movimientos que en el territorio norteamericano se daban, y con una colaboración muy plena también con algunas agencias de los Estados Unidos, fue a plenitud lograda en la mejor fuerza posible. Logramos con esta detención uno más de los 74 operativos y objetivos prioritarios que nos hemos fijado. Es decir, estos 74 ya fueron detenidos, más este serían 75, y seguiremos trabajando en todo el país para poder consolidar el esfuerzo para lograr la seguridad y la paz que los mexicanos estamos buscando para todos los mexicanos. Solamente quiero decirles que en razón de este simple operativo, de este puro operativo, hemos asegurado a 13, tenemos 13 detenidos, se aseguraron 97 armas largas, 36 armas cortas, 2 lanzagranadas, 1 lanzacohetes, 43 vehículos, de los cuales 19 eran blindados, 16 casas y 4 ranchos hasta este momento. Este hombre había sido detenido en Guatemala en 1993 y recluido en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, donde cumpliría una condena de 20 años por delitos contra la salud. Pero el Chapo se fugó el 19 de enero del 2001 en un carro de lavandería, según las versiones del gobierno mexicano, entonces a cargo del expresidente Vicente Fox Quesada. Pero los narcotraficantes como el Chapo Guzmán o la Tuta, todos tienen un origen similar. Estos hombres crecen en poblados humildes, la mayoría de ellos hijos de padres campesinos o familias de bajos recursos. Joaquín el Chapo Guzmán se integró al cártel de Guadalajara dirigido por Miguel Ángel Gallardo. El Chapo Guzmán ascendió rápidamente y después esa organización se dividió en el cártel de Tijuana, dirigido por los hermanos Arellano Félix, y el cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín Guzmán Loera. Su fortuna incrementó hasta colocar a Guzmán Loera como uno de los más poderosos del mundo, de acuerdo a la revista Forbes. Para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, esta es una gran victoria, su captura, ya que bajo el gobierno panista de Vicente Fox, el Chapo se escapó, y el expresidente Felipe Calderón nunca lo pudo arrestar. Al Capone was to beer and whiskey during Prohibition, Guzman is to narcotics. En Estados Unidos, el Chapo enfrenta acusaciones ante distintas cortes federales. La primera acusación en su contra presentada en este país data de 1995. Fue interpuesta ante una corte federal de California por cargos de conspiración para importar cocaína y por lavado de dinero. Cayó el Chapo Guzmán y fue trasladado al penal del Altiplano en Ciudad de México este fin de semana. Y quien habló de él en la entrevista que le concedió a Mundo Fox fue Servando Gómez Martínez, la Tuta, quien aún continúa prófugo. Joaquín el Chapo Guzmán, ¿lo conoce? ¿Ha lidiado con él? ¿Tiene algo que ver con él? Te voy a decir una cosa. Mis enemigos los tengo bien clarificados. Los de Jalisco y los Zetas. Nada más. No quiero saber nada de ninguna otra organización. Punto y aparte, ni quiero hablar con ellos. Que hagan su vida como les plazca, que controlen sus estados, que controlen su gente. Pero aquí en Michoacán, el acecho que nos acosa a nosotros son los de Jalisco y los Zetas. Y es contra ellos nuestro pleito. La PFP viene con ellos. Los militares no. Únicamente están apoyando a los comunitarios. Pero la PFP siempre ha andado con los Zetas y los de Jalisco. La entrevista con la Tuta y por qué y cómo hicimos esta entrevista, ¿no? Se hizo porque este es un hombre que, como lo he dicho, ¿no?, en el pasado, tiene el control de un estado o más, controla una fuerza de hombres que imparten la ley en esta región donde opera, ¿no?, este grupo de narcotraficantes en México. Él es un hombre que, mal o bien, pero es el presente, ¿no? Es la realidad mexicana, así como lo fue en su momento Caro Quintero, Don Neto, los Arellano Félix, el Chapo Guzmán, que sigue prófugo de la justicia, ¿no? La Tuta es un capo más de la vida y muerte de México. Es un hombre que tiene su lado de la historia, ¿no? Y el periodismo es eso, ¿no?
contar todos los lados posibles de cada noticia. Hay quienes no estuvieron de acuerdo conmigo, con, ¿no?, el cuerpo editorial de noticias en Mundo Fox, pero bueno, La Tuta es noticia, ¿no?, sin duda alguna. La Tuta es noticia porque es quien trae, junto con los templarios, en jaque al gobierno de todo un país. ¿Cómo es de que no íbamos a entrevistarlo cuando, bueno, se presentó, ¿no?, esta oportunidad? ¿Cómo se dio el contacto? Bueno, déjeme contarle, ¿no?, cómo encontramos a la Tuta. Existe un colega michoacano con quien a mí me tocó trabajar en el pasado, ya hace algunos años, en esa zona de México, allá en Michoacán. Y fue a través de este periodista quien, por trabajar en México, él obviamente no puede publicar una entrevista de esta índole, ¿no?, con un personaje narcotraficante, criminal, como lo es La Tuta, ¿no? Él sabía que ninguna televisora mexicana le daría el tiempo, aire, ¿no?, a este material. Este colega hace el acercamiento con otro colega que trabaja con nosotros acá en Estados Unidos y le dice: oye, pues avísale a Rolando, ¿no?, avísale a Mundo Fox que La Tuta está disponible a hablar. Yo nunca lo dudé cuando me dijeron inicialmente, ni por un segundo, ¿no?, sobre esta oportunidad. Ahora, no fue un proceso nada fácil, fue de varias semanas que nos tomó para poder afinar detalles. La comunicación no era tan fácil, obviamente. No podíamos enviar correos electrónicos, ni hacer llamadas telefónicas, así como lo hace normalmente, ¿no?, uno en el día a día, ¿no?, de nuestro trabajo. Así que este camarógrafo de Mundo Fox, quien es de Michoacán, hizo un par de viajes a Michoacán para poder afinar detalles con este otro colega que se encuentra en México y quien estaba en contacto con los templarios que nos llevarían eventualmente hasta La Tuta, ¿no? Yo hice mi tarea, obviamente. Inmediatamente encontré los videos que La Tuta ya había subido al internet, a YouTube. Los vi todos, lo estudié. Leí lo que se había escrito sobre él, ¿no?, redes sociales, etc. Y, ¿sabes una cosa? Algo interesante, pero la verdad es que yo llegué a encontrarme con La Tuta conociendo más de él que lo que he conocido de otros políticos o líderes que he entrevistado en el pasado. Me di cuenta por qué La Tuta quería hablar. Le gustan las cámaras, es un tipo elocuente, como lo han visto, ¿no?, en la entrevista. Fue maestro, usted lo sabe, estudió, ¿no?, en la escuela para ser maestro. Conoce el poder del medio, conoce el poder de diseminar la información. Eso honestamente me dio un poco más de tranquilidad, ¿no?, el saber que le gusta hablar frente a las cámaras. La Tuta no era un enigma para mí, ¿no? ¿Cómo llegamos a La Tuta? Wow. Fue una verdadera odisea eso, Yo he dicho que no hay director de cine en Hollywood, ¿no?, que se imagine lo que vivimos para llegar a La Tuta y más que nada lo que encontramos una vez que dimos con él, ¿no? Pero antes de contarle todo eso, déjeme primero decirle que yo pedí un par de concesiones. A mí me preocupaban un par de cosas, ¿no? Y a mí me preocupaba, por ejemplo, de que no fueran a creerme que yo era realmente periodista, ¿no? Que fueran a pensar, por ejemplo, que yo era un agente de la DEA o que éramos algún tipo, ¿no?, de militar. Entonces, lo que yo hice fue que le pedí a nuestro contacto que ellos me aseguraran que antes de que nosotros llegáramos a territorio templario, ellos iban a verme a través del internet. Noticias Mundo Fox no se distribuye en México, así que no había forma de que ellos me vieran por televisión. Pero de nuevo, ¿no?, utilizando las redes sociales, YouTube, yo sabía que ellos podían verme y así yo asegurarme que ellos sabían quién era, ¿no?, realmente yo, y que no fuese a haber confusión, ¿no? Y así fue. Cuando nosotros llegamos e hicimos el primer contacto, me pasan, recuerdo muy bien, un teléfono celular, un BlackBerry,
donde tenían todos mis datos, tenían mis fotos, tenían mi currículum, tenían información, no mía, información que cualquier persona encuentra en el internet, ¿no? Eso fue la muestra, ¿no? Como diciéndome, hicimos lo que pediste y aquí está la prueba, ¿no? Pedí que me permitieran también preguntar de todo lo que yo quisiera, que no me marcaran, ¿no?, una línea editorial, que yo era un periodista independiente, de una cadena independiente y que estábamos dispuestos a publicar todo y que iba a ser una conversación franca, ¿no? Que yo me comprometía a que todo lo que él me dijera iba a salir al aire. Accedieron a hacerlo, ¿no? Lo otro que pedí fue que no fueran a subir ellos la entrevista a las redes sociales antes de que Noticias Mundo Fox saliera al aire, ¿no?, con esa entrevista. Y así fue. Accedieron a todo eso, ¿no? Eso fue una negociación. La otra negociación fue con Mundo Fox, ¿no?, y con el departamento legal y con News Corp, la empresa, ¿no?, que es dueña de Mundo Fox junto con RCN de Colombia. Yo obtuve el apoyo absoluto de la gerencia de Mundo Fox. Recuerdo que el presidente de la cadena en ese entonces me preguntó, ¿no?, me llamó a su oficina y me preguntó que si yo estaba loco, ¿no?, que si quería realmente ir a hacer esta entrevista y arriesgar la vida, ¿no?, por tener esta conversación. Recuerdo que yo le decía y le contestaba de que no hay historia, ¿no?, por la que valga la pena dar la vida. Yo he dicho eso en repetidas ocasiones, pero que me sentía confiado, ¿no?, y seguro que iba a marchar todo esto bien, ¿no? Era un sexto sentido, ¿no? Era un sentido de periodista, por así ponerlo. Yo sé que la gerencia tuvo que hacer muchas llamadas para obtener, ¿no?, la información y obtener la aprobación a todos los niveles. Afortunadamente trabajo para una cadena que es Fox, que son innovadores, que están a la vanguardia y que están dispuestos, ¿no?, a hacer este tipo de periodismo profundo y serio, ¿no? Así que recibí el apoyo absoluto de la gerencia y así fue como decidimos ir a México, ¿no?, a hacer este trabajo. Había nerviosismo, claro que sí, ¿no?, de todos lados. No sabíamos cómo se iban a desarrollar los hechos, pero mucho de esto, yo siempre lo dije, ¿no?, era de sentido común y era de ese sexto sentido, ¿no?, de nuestra parte. Cuando llegamos a un acuerdo con la tuta y una vez que News Corp y Fox estuvieron ya de acuerdo de que fuera, la empresa, yo recuerdo, como forma de protección y obviamente, ¿no?, haciendo ellos su trabajo, ofrecieron ponernos guardaespaldas, ¿no?, como le llame. Yo pensaba, bueno, esto no es realista, ¿no? Nunca sucedió porque yo decía, bueno, ¿y qué van a hacer los guardaespaldas una vez que estemos en territorio templario, rodeado de cientos o de miles de hombres armados? No sabíamos exactamente cuál iba a ser el escenario, ¿no? Pero creo que todos hemos visto el video y nos hemos dado cuenta, ¿no? No había forma realmente de obtener protección, ¿no? Esto era un trabajo y un operativo, por así llamarlo, confiar en tus instintos, ¿no? Era de confianza, por irónico que suene, ya que, bueno, estás hablando y lidiando con criminales, ¿no?, con asesinos, con psicópatas, con mercenarios, etcétera. Pero era de instinto, ¿no?, y nada más. Afortunadamente, gracias a Dios, mis instintos pues no me fallaron, ¿no? La gente también me ha preguntado que si tuve miedo. Ahí fue la primera vez donde realmente sentí miedo, ¿Cómo fue el trayecto? ¿Cómo llegamos, no? Primeramente salimos de Los Ángeles rumbo a Ciudad de México, donde estuvimos por espacio de una semana. Habíamos acordado con los templarios vernos durante un fin de semana. De Ciudad de México yo volé, recuerdo,
esa noche del viernes, tarde, por la noche a Morelia. Mi camarógrafo, quien fue igual de valiente y quien se lleva el crédito realmente de haber hecho esto posible, ya estaba en Morelia. Fue quien pasa por mí al aeropuerto junto con nuestro contacto, ¿no? Nos vamos al hotel y teníamos indicaciones de que pasarían, ¿no?, por nosotros la mañana siguiente, o sea, la mañana del sábado, ¿no? Llega el sábado por la mañana, día, ¿no?, de partir al encuentro. Recuerdo muy bien que desperté en la mañana, recé un Padre Nuestro, un Ave María, tenía una vista espectacular, nos quedamos en un hotel así en una colina que se miraba el centro y la catedral de Morelia. Pedí por mi familia que me permitiera, ¿no?, regresar, obviamente, a verlos a casa. Mi hijo, recuerdo muy bien, el más pequeño, estaba cumpliendo esa semana su primer año de edad. Mi hija, la más grande, estaba cumpliendo 17 años 3 días después. Borré todos los mensajes de textos, todos los emails, que pudiera malinterpretarse, ¿no? No escondíamos nada, obviamente, pero en mi ignorancia, ¿no?, de inteligencia policíaca, pensé que eso era lo correcto, ¿no? Me acuerdo muy bien que dejé el anillo de bodas, dejé mi reloj, tarjetas de crédito, débito, solo llevaba dinero en efectivo, ¿no? Mis tarjetas de presentación, mis credenciales, ¿no?, que me acreditan como periodista acá en Estados Unidos, que en ese momento no sabía, pero que fue de gran salvación, ¿no?, ya avanzando en la noche, y después le voy a platicar por qué. Una foto promocional del noticiero y una libreta, ¿no?, con apuntes, gafas y un teléfono, ¿no? Mucha gente me ha preguntado que si nos vendaron los ojos, que si nos taparon el rostro, la cabeza, ¿no? Nunca pasó eso, ¿eh? Nunca nos vendaron los ojos. Solo nos pidieron que no grabáramos hasta que los templarios nos dieran permiso y nos dijeran cuándo podíamos ya sacar las cámaras, etc. Éramos 4 personas las que íbamos, un servidor, 2 camarógrafos de Mundo Fox, y así como nuestro contacto que también hace el trabajo, ¿no?, de productor con nosotros, ¿no? Fueron los que hicimos el recorrido, ¿no?, hasta que fuimos a dar con esta gente, ¿no? Entre bromas, sonrisas, nerviosas, etcétera, hacemos el recorrido de Morelia a un área entre Apatzingán y Nueva Italia, que es ya el área de tierra caliente, ¿no? De ahí llegamos a un camino de terracería donde teníamos indicaciones, había que seguir algo muy específico que nos mencionaron. Llegamos hasta este lugar, teníamos una clave, nos habían dado una clave, ¿no?, una clave de palabras y números, etcétera, que había que darles a lo que era un retén de templarios, el retén ya de los templarios de la zona que ellos controlan. Habíamos pasado un retén del ejército que estaba en la otra dirección, así que no nos tocó revisión, pero llegamos a este primer retén. La gente también me ha preguntado que si tuve miedo. Ahí fue la primera vez donde realmente sentí miedo, Llegamos a este retén que irónicamente estaba en una esquina donde había un panteón, nunca se me va a olvidar, y la lápida que estaba en la pura esquina de ese panteón decía: aquí descansa el Pantera, ¿no? De película, ¿no? Difícil de creerlo y de imaginarlo, ¿no? Y ahí me dio miedo porque los chavos que estaban encargados del retén eran 3 muchachos fuertemente armados, muy jóvenes, no pasaban de los 20, 22 años. Uno de ellos era un adolescente no mayor que mi hijo de 15 años. Recuerdo que yo pensé en esa ocasión: madre mía, ¿no? ¿Qué juicio pueden tener estos muchachos? Y portando estas armas, ¿no?, de alto calibre.
Y nosotros aquí, ¿no? A la misericordia de ellos, dándoles un código que nos dijeron y que rezando que ojalá y funcione, ¿no? La clave, el código este que nos habían dado, se los dijimos, gracias a Dios funcionó, lo reconocieron y nos preguntan, ¿no? Recuerdo muy bien que nos dice uno de ellos que estaba repartiendo lo que eran el código que tienen los templarios y ese es el pretexto, ¿no? Supuestamente con el que te paran. Nos dijo, ustedes son los periodistas. Obviamente estaban informados. Entonces nos dicen, estaciónense aquí y espérense aquí que ahorita alguien va a venir por ustedes, ¿no? Ahí nos hicieron esperar un rato primero. Llega una camioneta, nos dicen que hay que seguirla. Lo hacemos, seguimos, ¿no? El camino este de terracería. Nos llevan hasta otro lugar donde nos dicen también dónde estacionarnos, a un costado de una tienda, y nos dicen alguien más va a venir aquí por ustedes. Ahí se da otro cambio de carro, llega otro vehículo, ya es únicamente una persona, pero era obvio, ¿no? De que estábamos siendo vigilados, pasaban carros, iban y venían. Una situación incómoda, obviamente, mucha incertidumbre, tensos, no sabías realmente qué carro era el que se iba a parar o qué íbamos a hacer, ¿no? A continuación llega un carro blanco que de hecho ustedes lo han visto en el video, es un solo hombre el que nos dice, bueno, síganme, ¿no? Los voy a llevar hasta donde se va a dar el encuentro. Seguimos este carro por buen trayecto, un camino muy malo, pésimo realmente, más terracería. Y eventualmente llegamos hasta otro poblado donde de nueva cuenta nos dicen que hay que esperar más, ¿no? Nos suben a una terraza y nos dicen, entonces aquí hay que esperar, ¿no? En ese lugar, en esa terraza es donde finalmente este hombre que nos lleva hasta ahí habla conmigo y me dice, bueno, el profe está listo, en unos instantes vamos a ir a encontrarnos con él, ¿no? Y para sorpresa mía, a una cuadra más o menos de donde estábamos inicialmente esperando, por fin nos llevan a este lugar y nos encontramos con el profe, que así es como realmente todo el mundo le dice, ¿no? Todos sus templarios y la gente del pueblo no se refieren tanto a él como la tuta, sino que le dicen el profe, es donde estaba, ¿no? Disfrutando de las peleas de gallos en este palenque, ¿no? A él y a otro que supuestamente había violado a una niña, los voy a ejecutar. Y me invita a presenciar esa ejecución. El pueblo estaba de fiesta, había un baile planeado para esa noche con motivo de las fiestas, ¿no? Decembrinas, el mariachi a todo lo que daba, ¿no? Ahí se da el encuentro inicial. La tuta se acerca hacia nosotros, nos da la mano a los 4 que íbamos. Se presenta diciendo Servando Gómez Martínez, el profe o la tuta, nos lo dijo a los 4. Después nos preguntó por nuestros nombres y que si de dónde éramos, ¿no? A cada uno de nosotros. Inicialmente él no sabía, yo me imagino quién era quién, entonces se refería cuando hablaba, porque inmediatamente empezó a hablar acerca de por qué hacía lo que hacía y que él nos invitaba y que estaba agradecido que hubiéramos llegado hasta donde él estaba para que pudiéramos ver lo que realmente hacen los templarios de acuerdo a él. Se dirigía a uno de los camarógrafos, lo cual a mí me dio la oportunidad de verlo y analizarlo, ¿no? A más profundidad de lado. Habla muy rápido, en ocasiones no se le entendía,
hace muchas cosas a la vez, pedía trago, llegó con un trago de Bucanas, agua mineral sin hielo, así es como lo toma, y no muy fuerte. De hecho regresó varios tragos, varios whiskies en ocasiones porque se lo habían hecho muy cargado. Pedía tragos, repartía dinero, apostaba en los gallos, daba órdenes, y constantemente se le acercaban sus muchachos a decirle que el ejército venía cerca. Él de hecho en ese momento nos dice: vamos a estar aquí un rato, después nos vamos a ir a hacer la entrevista a otro lugar, pero nos tenemos que apresurar porque el ejército viene subiendo. Ellos los tenían medidos, sabían exactamente dónde venían y cada media hora, 20 minutos, qué sé yo, se acercaba a alguien y le decía dónde venía exactamente el ejército y qué tanto habían avanzado, ¿no? Estuvimos un par de horas aquí en este palenque viendo la actividad, increíble realmente y difícil de asimilar. Familias enteras, viejitas, viejitos, padres de familia, hombres fuertemente armados, mujeres, niños apostando, niños galleros. Me tocó ver a un par de niños con unos fajos de billetes. Era impresionante realmente ver cómo ha permeado, ¿no?, el narco y cómo esta vida cambia totalmente a la sociedad mexicana, al menos en esta región, ¿no?, en ese lugar donde nos tocó encontrar a la tuta. Es el rey, es el que reparte el dinero, es el que reparte e imparte la autoridad. Yo vi cómo se le acercaron en un par de ocasiones a un hombre pedirle ayuda para quitarle el hijo a su esposa, quien de acuerdo a este hombre, su esposa se había convertido en alcohólica y era muy irresponsable con el trato que le daba al niño, según le dijo a la tuta. Inmediatamente la tuta le manda a llamar a uno de sus muchachos y dice: quiero que me traigas a fulana de tal, X, porque quiero hablar con ella, y tú, le dice al papá del niño, quédate con tu hijo de ahora en adelante, no te preocupes. Y ahí, ¿no?, impartió esa justicia. Llega una muchacha también a hablarle acerca de cómo supuestamente había sido violada por uno de sus propios templarios. De hecho, hay una respuesta en la entrevista cuando estamos hablando yo y él, donde él me dice: yo te invité a que presenciaras algo. Y te invité a si quieres presenciar algo. A lo que él se refería en ese momento era de que, sí, efectivamente, cuando llega esta muchacha y le dice: es que, profe, a mí me violó uno de sus propios muchachos, un templario, él me mete a mí a la conversación, la obliga a la muchacha a que me cuente qué fue lo que le pasó. Obviamente no fue nada agradable. Y me dice: pero ya sé quién es. Y nuestro trabajo está en nuestro código, es hacer lo que pague por lo que ha hecho. Y a él y a otro que supuestamente había violado a una niña, los voy a ejecutar. Y me invita a presenciar esa ejecución. Es por eso que en la entrevista él me dice: yo te invité a que tú presenciaras algo, como diciéndome: aquí el que comete alguna atrocidad no se lo vamos a permitir y lo va a pagar con su vida. Esos dos que violaron no se los voy a perdonar con nada. Yo sé que yo estoy rompiendo los códigos de la Constitución política y también nos regimos por ella. Llevábamos unos escasos 15-20 minutos de habernos encontrado inicialmente. Ahí fue la segunda vez donde yo sentí miedo. Me han preguntado que si sentí miedo. Ahí sentí mucho miedo porque yo no sabía si él me estaba poniendo a prueba. Nos acabábamos de encontrar, era un momento muy tenso, yo recuerdo mi corazón latía todo lo que daba, y me invita a presenciar estas ejecuciones, ¿no?, que iba a efectuar. Entonces yo no sabía si él me estaba poniendo a prueba, no sabía si estaba bromeando, no parecía que estaba bromeando. Honestamente me asusté.
Yo nunca accedí. Afortunadamente nunca me presionó, nunca nos obligó a que fuéramos a ver esto. Yo no sé si lo hizo. Sí hubo un momento después de eso donde se distrajo, se aparece, creo que en ese momento le llevan un trago o algo sucede que se distrae y la conversación cambia totalmente de dirección, ¿no? Y eso, esa es la tuta, como les mencionaba, atiende muchas cosas a la misma vez. Entonces ya no retomamos, gracias a Dios, el tema en ese momento. Sí se desaparece por un largo periodo de tiempo. Justo después de eso llega uno de sus muchachos, le dice algo y se van, se desaparece, nos dice que lo esperemos ahí en el palenque y sale él con un contingente no significativo de muchachos. Yo no sé a dónde fueron, no sé qué fueron a hacer, no sé qué pasó, ¿no? Pero ahí fue la segunda vez, como lo mencionaba, ¿no? Donde yo realmente sentí miedo porque no sabía cuál era la situación. Obviamente, nunca hubiera asistido a presenciar algo de tal, ¿no? Atrocidad, pero sí fue un momento bastante tenso y difícil, ¿no? Después de esto, estamos ya llegando se empieza a caer ya un poco la tarde. Nosotros estábamos preocupados porque habíamos escuchado, ¿no?, de que venía el ejército y esa era una de las principales preocupaciones. Lo habíamos discutido con el equipo, lo habíamos discutido con la gente de seguridad de Fox acerca de la posibilidad de quedar, ¿no?, en una encrucijada, atrapados, si acaso llegaba el ejército, si acaso llegaban las autoridades federales, ¿no? ¿Y qué es lo que íbamos a hacer? Nada, no podíamos realmente hacer nada, ¿no? Rogábamos de que no se fuera a dar una situación. Y ante los informes que él recibía de que venía el ejército acercándose, pues obviamente la preocupación aumentaba, ¿no? Ustedes han visto las imágenes, ya para entonces nos habían dado permiso de grabar un poco en el palenque. Cuando nosotros entramos, yo les di las indicaciones a mis otros 3 compañeros que íbamos de que tenían prohibido, obviamente, apostar, prohibido mirar cualquier mujer que pasara frente a nosotros, porque no sabíamos, obviamente estábamos en terreno totalmente extraño y éramos totalmente vulnerables. Prohibido entablar conversaciones, etcétera, con extraños, ¿no? Era muy obvio de que éramos foráneos, de que no éramos de ese lugar, llamábamos mucho la atención por las cámaras, etcétera. Así que nosotros casi siempre tratamos de mantener la mirada en el suelo o viendo las peleas de gallos, pero lo menos que pudiéramos o tuviéramos que interactuar con la gente, ¿no? Su gente y con la gente del pueblo, ¿no? El mismo temor que traíamos y como medida de precaución, ¿no? Afortunadamente en ese momento él dice, vámonos, ahora sí vamos a hacer la entrevista. Y es cuando vemos estas imágenes donde salimos caminando del palenque, no muy lejos de donde estábamos inicialmente, pero en este trayecto que usted está viendo aquí, él va hablando con la gente del pueblo, con los comerciantes, bromeando, va repartiendo dinero. Y así es como llegamos. Finalmente subimos estas escaleras y llegamos a sentarnos a hacer la entrevista. Desde mi punto de vista, no tendría por qué molestarse. Al contrario, debería estar agradecido que estamos haciendo mejor el trabajo que ellos no hicieron. En sus respuestas, la tuta fue cauteloso, Me dijo muchas cosas, acusó a mucha gente, algunas cosas más ciertas que otras. Obviamente tiene una agenda muy específica en contra del expresidente Calderón, en contra de su familia.
gentes, ¿no?, de los autodefensas, algunos medios, exfuncionarios y gente también, ¿no?, del actual gobierno. De hecho, nosotros le dimos el derecho de réplica a todos aquellos que la tuta mencionó y a quienes la tuta acusó, ¿no?, en esa entrevista. Algunos respondieron, otros no. Hubo quienes nos habían dicho que sí iban a acceder a una entrevista, como fue el caso del expresidente Calderón, que después simple y sencillamente nos canceló, ¿no? Los comunitarios, alguien de aquí que era gente de nosotros, que se fue para otro bando apoyado por lo del cartel Jalisco Nueva Generación, fue uno en el grupo de autodefensas de comunitarios en Tepec y en La Ruana. En estos primeros minutos de la entrevista, la tuta acusa al medio de comunicación Milenio, a los grupos de autodefensa llamados los comunitarios, así como a la hermana del expresidente mexicano Felipe Calderón. Nosotros en Noticias Mundo Fox hicimos el esfuerzo de contactar a todos y cada uno de aquellos que la tuta acusa y menciona en esta entrevista. Algunos respondieron y estuvieron dispuestos a hablar ante nuestras cámaras. Otros nos prometieron enviar cartas como respuesta y otros nunca contestaron o se negaron. Por ejemplo, hicimos el esfuerzo en repetidas ocasiones para hablar con Carlos Marín, el director de Milenio. Le hablamos por teléfono a su oficina y a su celular en 3 ocasiones. Le enviamos 3 correos electrónicos. Por fin, el señor Marín, que es director general editorial de Milenio, respondió diciendo que se negaba a brindarnos la entrevista porque no se sentía aludido por las declaraciones de la tuta y que la información que ha publicado Milenio no es información de ellos, sino que es información pública. De los grupos de autodefensa teníamos pactado entrevistar a José Mireles, uno de los principales líderes, pero este se accidentó en una avioneta y está recuperándose. Pero también localizamos a Hipólito Mora, que es el hombre que inició la formación original de los grupos de autodefensa en La Ruana, Michoacán. Pero antes de presentarle la respuesta del fundador de los autodefensas a la tuta, quiero hacer un poco de historia. ¿Cómo es que este hombre, campesino y sin dinero y sin apoyo supuestamente, logró movilizar a los pueblos y tiene ahora en jaque al gobierno de México y a los templarios? Desde que estaba en la familia michoacana ya había problemas aquí. Yo duré 3 años o 4 queriendo organizar esto, pero nadie quería acompañarme. Nadie, todos decían lo mismo. Ni me vuelvas a mencionar eso porque si se dan cuenta nos van a matar. Y iba tocando puertas a ver quién se ponía al frente conmigo del pueblo en la reunión, en la primera reunión. Pero nadie quería, duré 3 o 4 años. Hasta que me encontré a unos 4 o 5 amigos, todos sin dinero, yo sin dinero, sin el apoyo de ningún cártel, sin el apoyo de ningún narcotraficante. Convocamos al pueblo a una reunión sin decirles quién estaba convocando. Afortunadamente se juntó el pueblo, nos pusimos al frente del pueblo. El 24 de febrero del año pasado. Esta reunión ha sido convocada por nosotros. El que quiera defender sus derechos, a sus familias y sacar a los templarios de aquí, pásese de este lado con nosotros. Pasó muchísima gente. Todos estábamos con la misma necesidad. Desgraciadamente nadie nos animábamos, pero ese día fue cuando nació todo. Primero que nada, en sacar a los templarios de aquí, de estos pueblos. Ahora la función que tenemos, que nos invitan a los pueblos, llegamos con las armas, se salen los templarios, se hace la reunión ahí en el pueblo al que vamos, los ayudamos a organizarse y nos quedamos unos días con ellos. Ya una vez organizados nos retiramos y ya se quedan los mismos pueblos ahí a protegerse los templarios. Ponen sus
trincheras y todo, y ya se ponen ellos a cuidar las entradas. Y así es como está funcionando esto. ¿Y qué riesgos están corriendo las personas que están participando en esto? Ataques de los caballeros templarios. Y algunas veces que llega el gobierno, los detiene y vámonos con las armas. Esos son los riesgos que tenemos todos. Aquí nació todo, pero se formaron muchos más pueblos, se levantaron en armas. Y no soy yo el que estoy coordinándolos ya, aunque aquí nació todo. Ya hay muchos líderes, entre ellos el doctor Mireles. Este consejo está integrado por gente de trabajo que busca la paz para nuestras comunidades. Que a él sí es el que le gusta andar al frente allá. Deseamos un diálogo serio y formal con las fuerzas federales. Organizando, y está bien, ha crecido todo y ha salido bien todo. Y a veces yo he ido a Tepalcatepec, que es donde vive él, pero él está más al frente que yo. Él anda siempre metiéndose a los pueblos con los muchachos, organizando todo, las armas, organizando cómo van a entrar. Yo poco salgo aquí de La Ruana. Desde mi punto de vista, no tendría por qué molestarse. Al contrario, debería estar agradecido que estamos haciendo mejor el trabajo que ellos no hicieron aquí en Michoacán. Y lo estamos haciendo obligados por las circunstancias. No lo estamos haciendo voluntariamente, obligados porque no nos queda otro camino que defender nuestras familias. A veces siento que es un esfuerzo el que estoy haciendo, pero todavía no pierdo la fe en el gobierno. Nosotros no tenemos ningún contacto con alguien que se dedique a la venta de armas, con nadie, aunque crean y digan lo que digan, pero no lo tenemos. Ha sido siempre con ciudadanos que vienen a ofrecernos aquí sus armitas y que las venden porque necesitan dinero. Me mandaron a una persona que me dijera que querían platicar, que si yo aceptaba, esa persona me iba a llevar a donde estaban ellos. Tengo cara de bruto, pero no tanto. Hasta cierto punto irónico, porque el narco, la tuta, habla con nosotros, ¿no? Los autodefensas hablan con nosotros. El pueblo, que son al final del día los que están sufriendo esto, hablan con nosotros. Ahora le quiero presentar las respuestas de Hipólito Mora ante las acusaciones que le hace la tuta. El señor Mora nos decía de que los templarios se le acercaron cuando se inició este movimiento de estos grupos de autodefensa, supuestamente para negociar con él. Lo que sí te puedo decir es que era pura gente de nosotros que no ocupó en nuestras filas porque robaban y secuestraban. Y nosotros ya no los quisimos. Él no puede hablar bien de nosotros. Nosotros somos enemigos de él. Él sabe, él lo siente. Tiene que hablar mal de nosotros de alguna forma para desprestigiarnos con el gobierno y la sociedad. Los comunitarios, alguien de aquí que era gente de nosotros, que se fue para otro bando apoyado por lo del cartel Jalisco Nueva Generación, fue uno en el grupo de autodefensas comunitarios en Tepec y en La Ruana. Del cártel de Jalisco y de muchas cosas, dice él. Vi la entrevista que se le hizo. Estoy seguro que él también va a ver la mía. Yo nunca en mi vida lo he visto. Ni a él, ni a ninguno de los líderes. No conozco a ninguno. Y a mí no me puede acusar de nada de eso él. Porque a nosotros no nos está apoyando nadie. Nadie. Diga lo que diga él. Según también él menciona que varios integrantes de las autodefensas pertenecieron a los templarios. Me lavo las manos como Pilatos. No tengo nada que ver ahí. ¿Usted nunca perteneció a los templarios? No tengo nada que ver ahí. ¿Ni ha tenido algún acercamiento con ellos? Ninguno. Ofertas de ellos sí, pero ahora que nació el movimiento.
ofertas para que me hiciera un lado y dejara esto que no avanzara. Pero nunca las acepté ni las voy a aceptar tampoco. Sigo con las mismas necesidades que tenía antes del movimiento, con más problemas que nunca en mi vida, pero estoy contento con lo que se ha logrado. ¿Qué le ha ofrecido los caballeros templarios para que ya... Me ofrecía algunas cosas, no las acepté, no las voy a aceptar tampoco. Querían platicar conmigo también, me mandaron a una persona que me dijera que querían platicar, que si yo aceptaba, esa persona me iba a llevar a donde estaban ellos. Tengo cara de bruto, pero no tanto. Nunca iba a ir a donde estaban ellos. Menciona que probablemente pueda haber también su entrevista. ¿Qué le diría usted a la tuta? Que agarre unos 10 psiquiatras de los mejores del mundo para que lo atiendan. ¿Están únicamente en Michoacán o tienen alcances? Yo miro un reporte reciente de que están en Costa Rica. ¿Es cierto que están, por ejemplo, en Costa Rica? Armados no. Estamos en muchas partes tratando de hacer negocios. Y hay muchos negocios. Si tú ves, la televisora Milenio nos acusó de que traficamos muchas cosas por el puerto, que traíamos llantas. ¿Y qué tiene malo si así fuera que trajéramos llantas y las vendiéramos baratas? ¿Qué tiene malo? Sí, hemos tenido esa presencia esporádica, puntual, e incluso personas detenidas de nacionalidad mexicana en nuestras cárceles ligados con el tema de drogas. A veces, recordemos que estos grupos tienden también a generar subdivisiones entre sí y muchas veces terminan eso generando también carteles adversos que hoy están peleando por el control de las rutas, y esta dinámica de fraccionamiento hace que a veces los nombres iniciales empiecen realmente a descomponerse en la realidad material del fenómeno criminal. Estos mexicanos que usted me comentaba que fueron detenidos no se reportaron entonces específicamente de un cartel específico. No, a veces incluso hasta los nombres que a veces pueden dar en un momento pueden ser con el afán de confundir y de esta manera eludir cuál es el grupo que verdaderamente está detrás del telón de la actividad criminal. Por lo tanto, es en sede judicial y a través de sentencias que se confirmará de manera definitiva cuando la evidencia así lo indique. Lamentablemente, recordemos que un kilo de cocaína en los lugares de producción cuestan $1,000, en Norteamérica $200,000. Este negocio de ganancias rápidas obviamente estimula a que cada vez hayan grupos tratando de extender su dominio más allá de las rutas para ir obteniendo dividendos cada vez mayores en lo que son la transacción del tema de drogas. Entonces, entre más al sur operen, más se incrementan sus ganancias, y de ahí que vemos esta intencionalidad de los grupos de hacerse con el control de las rutas, y esto se evidencia también de luchas intrabandas. Vemos que hay elementos de ajusticiamiento muy puntuales entre bandas criminales que lo que esconden es la lucha entre organizaciones por dominar este tipo de rutas, y por supuesto no es descartable no solo este cartel de los Caballeros Templarios, sino otros que también tienen la misma intencionalidad de operar cada vez más al sur con el afán de obtener cada vez más dividendos de un negocio que les resulta lucrativo a costa de la salud de las personas. Después de que yo realizara esa entrevista con la tuta en las montañas de Michoacán, Noticias Mundo Fox se puso en contacto con la senadora Calderón Hinojosa, la hermana del expresidente mexicano, a través de nuestra corresponsalía en Ciudad de México. La senadora accedió a esa entrevista y aquí está lo que le responde a la tuta. Durante esta entrevista, de la que habló sobre diversos temas, justo hice esta declaración, que usted tenía vínculos con ellos y que usted le debía favores. Eso dijo en el video. ¿Sí? ¿Quiere verlo? ¿Y esas armas, chicos? ¿Y esas armas? ¿Usted negoció con la hermana del presidente Calderón? Personalmente no, pero sí nos pidieron favores. ¿Qué favor le pidió? Tú venías a sacar esa información y no la dejó ¿verdad?
Después de que yo realizara esa entrevista con la tuta en las montañas de Michoacán, Noticias Mundo Fox se puso en contacto con la senadora Calderón Hinojosa, la hermana del expresidente mexicano, a través de nuestra corresponsalía en Ciudad de México. La senadora accedió a esa entrevista y aquí está lo que le responde a la tuta. Durante esta entrevista, el de la que habló sobre diversos temas, justo hice esta declaración, que usted tenía vínculos con ellos y que usted le debía favores. Eso dijo en el video. ¿Sí? ¿Quiere verlo? Aquí está. No se oye. ¿Y esas armas, chicos? ¿Y esas armas? ¿Usted negoció con la hermana del presidente Calderón? Personalmente no, pero sí nos pidieron favores. ¿Qué favor le pidió? Pues un favor fue el de que soltáramos a su primo hermano Alfonso Reyes Hinojosa, porque él robó a unos empresarios de Morelia por 30 millones de pesos. Entonces, como él ya, su primo hermano Calderón era el electo, dijo que no pagaba, nos pidieron ayuda y ahora dicen que somos secuestradores. No, hicimos un favor que nos pidieron retener a Alfonso Reyes Hinojosa para que pagaran el dinero. Pero eso hice un video y dije, entonces porque soy hermano, primo, sobrino, compadre del presidente de la República, ¿no pago lo que debo? ¿Ese es el ejemplo que estamos dando? ¿No pagar? ¿Lo soltó después y pagó el dinero? No pagaron. Lo levantamos el día primero, no recto. Pues está reconociendo que secuestró. Y lo soltamos el día 2 de noviembre. Fox, Calderón, entró de presidente el 1 de diciembre del 2006. ¿Y quién fue lo que ve las tomas si no está atrás de él? Dije, ay, ya valió. No nos pagaron. Se echaron el compromiso, nos dijeron que nos estaban metiendo con la familia del electo. Digo, está bien, pero tienen que ser de pagar. Absolutamente lo niego. Y él está diciendo que secuestró a un primo mío, ¿eh? No es cierto, es absolutamente falso. Ni siquiera lo secuestraron en ese tiempo y dice que ahí lo ve en la foto. ¿Cómo? Ni siquiera nosotros nos podíamos acercar al presidente. O sea, es absolutamente cierto que falso que nosotros hayamos negociado absolutamente nada con ellos. Él está tratando de protegerse porque yo estoy hablando. Tú venías a sacar esa información y no la de Juárez, ¿verdad? Mira, bastante complicado ha sido el tema de ir haciendo esas denuncias que se quedan en un tema mediático. Lo que yo puedo decirte es que todos los días recibo información de la gente a la que extorsionan, de la gente a la que lastiman, de la gente, de mucha gente, ¿no? Y yo tengo la esperanza de que pronto venga la luz. Es que eso es a lo que voy. Usted, si es la única senadora, legisladora política que tiene esa información. No, hay muchos que la tienen. Eso es lo que yo quiero que usted me diga. ¿Usted sospecha que los ataques de este grupo de la delincuencia organizada son porque usted lo está denunciando? A ver, ¿por qué no ves en el tiempo las cosas como pasaron y tú sacas tus propias conclusiones, ¿no? ¿Pero usted cree que es así? Mira, cuando pasaron las elecciones, 2011, noviembre 13, yo dije, los números no me favorecen. Pero no es el tema de números, el tema es de cómo llegaron o cómo no llegaron. Y yo le pido al gobernador que no se arrodille frente a la delincuencia. Desde 2011 yo lo dije. ¿Por qué reaccionan ahora? Estamos en 2013, noviembre. No han reaccionado, porque... No, bueno, la reacción es que el tipo diga es que es ella la que negoció con nosotros. ¿No? Y lo dice en un video donde se contradice absolutamente. El señor Alfonso Reyes Hinojosa, primo de la senadora y del expresidente Calderón, después de su liberación de los templarios en el 2006, no se ha tenido información de su paradero. Ahora, le pedimos la entrevista al expresidente Calderón y nos dijo que sí, pero que luego nos daba la fecha. Pero hasta el momento, el expresidente Felipe Calderón no se ha sentado con Noticias Mundo Fox a hablar de su estrategia contra el narco y lo que esta provocó
en su estado natal de Michoacán. México está experimentando los últimos 20 años una secuela de violencia cada vez mayor. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues la demanda de drogas allá en Estados Unidos, ¿no? Es el motor. Estados Unidos promovió la prohibición de las drogas. ¿Qué drogas? Marihuana, cocaína, drogas de diseño. Hay 350,000 personas en torno a esa industria en México. El que lo produce, el que lo vende, el que lo empaca, el que... Claro. Entonces, si lo declaras prohibido, esos 350,000 personas tendrían que armarse o protegerse de alguna forma. Los vas a sacar del ámbito legal. Para reclamar un contrato, pues se tienen que pelear entre ellos, en fin. Claro. Bueno, y además subes el valor del alcohol. Pero al consumidor final también lo expones porque no puedes regular al alcohol. No sabes qué les están vendiendo. Sí. Entonces, parto del supuesto de que el mantener esa política prohibicionista en Estados Unidos, que ahora está cambiando un poco recientemente, sí. Genera entonces una gran cadena de valor violenta en toda la cadena de distribución, producción y proveeduría hacia Estados Unidos. ¿Y han tenido los gobernantes mexicanos los pantalones para ir a Washington y decir, señores? Nunca. Durante la entrevista se da este momento donde se escucha una como explosión, ¿no? La autoridad mexicana son quienes han sido los más difíciles de poder conseguir para que hablen con nosotros. Después de que se publica esta entrevista y después de que se desarrollan los hechos, ¿no?, que han estado pasando en Michoacán, donde los autodefensas deciden tomar un rol mucho más activo, empiezan a avanzar en ciertas ciudades, el gobierno se tiene que involucrar, legalizan a los autodefensas, empiezan a caer algunos de los caballeros templarios, la tuta obviamente tiene que huir y sabrá Dios dónde está y la están buscando, ¿no? Mi colega Max Aub, quien lleva ya semanas allá en Michoacán dándole seguimiento y cobertura a esta noticia, el comisionado por Michoacán, que recién fue instalado por el gobierno del presidente Peña Nieto, se ha negado rotundamente, ¿no? Le hizo el reclamo a mi colega Max Aub, sí, les dijo, ustedes son los que pusieron en televisión a la tuta, ¿sí? Y lo queremos poner en televisión a él, ¿no? Y al gobierno del presidente Peña para hacerles las preguntas necesarias, pero se han rehusado totalmente, ¿no? Ahora, hablando de la entrevista en sí, yo traía una preocupación y llevaba una encomienda. Yo no iba a permitir de que, a pesar de lo intimidante que era, ¿no?, el escenario donde estábamos con la gente armada, él obviamente con su pistola, ¿no?, al cinto, etcétera, yo no podía permitir como periodista que él fuera a querer controlar la entrevista. ¿Y a qué me refiero con eso, no? Había que cuestionarlo seriamente. Yo sabía el impacto y la importancia de poder hablar con un individuo como este, ¿no? Y tenía realmente que hacerle las preguntas que todo México, que todo periodista quisiera hacerle, ¿no? Hubo momentos difíciles, momentos tensos. Creo que la gente se podía, ¿no?, te puedes percatar en mi respiración en ocasiones, a pesar de que pude mantener la calma, pero sí hubo momentos difíciles, ¿no?, porque yo no sabía cómo iba a reaccionar, a pesar de que me habían dicho de que tenía carta abierta de preguntar lo que quisiéramos, no sabía cómo lo iba a tomar, ¿no? Y al final del día él era el que tenía la pistola y a su gente, ¿no? Entonces sí fue en ocasiones difíciles, ¿no? De hecho, hasta hubo una pregunta por ahí donde le pedí disculpas antes de hacérsela, ¿no?
Le agradezco mucho que me dé la oportunidad de tener una conversación franca con usted. Y le quiero preguntar esto, con todo el respeto. Échale. ¿Quién se cree usted para ser el que establezca la ley? Cuando hay una constitución, cuando hay un Estado de Derecho y cuando debe de haber un respeto a la autoridad. ¿Quién es Servando Gómez Martínez para decir yo voy a hacer justicia por mi mano? Esa pregunta en particular, cuando yo le digo ¿quién se cree usted para impartir la ley cuando hay un Estado de Derecho, etcétera? Fue muy interesante porque además es algo que nunca me había pasado a mí realmente en mi vida y en mis 15, 16 años como periodista. Fue una pregunta que realmente me salió del alma, me salió por México, por los mexicanos, por esta terrible situación que estamos viviendo. Como periodista, como mexicano, lo siento, sufro igual que el resto de mi país. Y fue una pregunta más que nada en forma de reclamo, ¿no? De un sentimiento muy arraigado, de decir cómo es posible que tú te creas y puedas causar lo que estás causando, ¿no? Fue hasta cierto punto con un poco de enojo, ¿no? Y no fue planeada, realmente la conversación nos fue llevando de un tema a otro. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en la libreta, que de hecho es esta misma libreta que tengo acá. Yo traía algunos apuntes, no mucho menos que los que tengo ahora, pero traía algunos apuntes más que nada de temas que quería tocar con la tuta, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que tenía el tema de Chapo Guzmán, tema de Estados Unidos, DEA, gobierno de Peña Nieto, gobierno de Felipe Calderón. Más que nada temas para yo recordarme, ¿no? De lo que quería ir hablando. Pero la conversación se fue dando, ¿no? Las preguntas fueron surgiendo conforme él me iba contestando. Y cuando llegamos a ese punto, que creo que es el punto más tenso de la entrevista, donde él se acerca, me toma del hombro, también yo creo que hubo sin duda alguna un poco de miedo, ¿no? Porque no sabía cómo iba a reaccionar. Afortunadamente todo el mundo mantuvo la calma y bueno, logramos salir adelante, ¿no? Es un hombre cauteloso, es un hombre que fuera de cámara me dijo algunas cosas que no estuvo dispuesto a repetírmelas en cámara, lo cual, bueno, se le respeta. ¿Hay a alguien que la tuta le roba? ¿O alguna entidad, algún gobierno en particular? ¿Yo? ¿O los caballeros templarios? ¿Que robemos a alguien en lo personal? ¿Qué te dijera? ¿Y por qué? ¿Qué te dijera? Somos un grupo, yo soy una hermana, somos una empresa. Hay cosas que se pueden hacer y yo no digo robar. Yo lo que digo es que le estamos dando al pueblo lo que es del pueblo. Nunca se quiso meter con el gobierno de Estados Unidos, fue muy breve, por más que lo empujé y lo cuestioné, realmente no quiso. ¿Qué tanta culpa tienen los gringos, Estados Unidos, de lo que está pasando en Michoacán y en muchas partes de México? Como tener culpa no creo. No creo. Porque aquí únicamente lo que está haciendo en Michoacán y México es una descomposición social. Una descomposición social, donde los caballeros templarios tenemos la culpa, los Zetas, Cartel Jalisco, la familia michoacana, el gobierno federal, el gobierno estatal, los comunitarios, las autodefensas y la misma situación, la cuestión civil. No se quiso realmente meter con el gobierno del actual presidente Peña y bueno, yo creo que ahora, meses después de haber estado con él, podemos entender por qué. Obviamente se ha intensificado la búsqueda, están detrás de él. El comisionado de Michoacán dijo que lo iban a agarrar muy pronto. Él, ¿no? Servando Gómez Martínez, la tuta, da un comunicado recientemente donde habla acerca de cómo lo van a sacar de Michoacán muerto, ¿no? Y con los pies por delante. Así que la situación obviamente se le ha complicado, ¿no? Una situación que si
lo vemos y lo analizamos en lo que me dice en la entrevista, él mismo la pidió. Él decía, ¿no? Me decía, si yo y mis caballeros templarios estamos, ¿no?, quebrantando la ley, etcétera, etcétera, que vengan y que me saquen y que no me dejen operar, ¿no? Él fue muy claro. Bueno, es exactamente lo que ahora el gobierno está haciendo, ¿no? Durante la entrevista se da este momento donde se escucha una como explosión, ¿no? Yo lo escuché, pero realmente no me asustó, no me sacó de concentración porque estaba enfocado en lo que me estaba contestando la tuta, ¿no? Y él tampoco, si se fijan, ni se inmutó, ¿no? Pero el que sí dio tremendo brinco y se asustó fue el guardia, ¿no?, que tenía ahí detrás de él. ¿A quién le quitamos? Se está malversando. El tema central para el país es la seguridad. Es en donde está, porque hay como muchas maneras de ver el problema de la seguridad. Uno, el directo, es el que tiene que ver con los cárteles de la droga, sí, con la delincuencia muy organizada. Y la otra es que en algunos casos se están repitiendo modelos que eran como el asalto en la esquina, ¿no? El secuestro, por ejemplo, el nivel de crecimiento de los índices de secuestro es alarmante. O sea, esto se sigue dando, aunque el presidente Peña diga que no, se sigue dando. El mayor mérito que tiene Enrique Peña Nieto es que Enrique Peña Nieto logró cambiar la agenda, muy calderonista, de todo el tiempo estar hablando del tema, pero no cambió la dinámica de la inseguridad. Ambos nos paramos ya para despedirnos y yo veo cómo él se lleva la mano a la pistola, a la escuadra que traía fajada. Durante la entrevista se da este momento donde se escucha una como explosión, ¿no? Yo lo escuché, pero realmente no me asustó, no me sacó de concentración porque estaba enfocado en lo que me estaba contestando la tuta, ¿no? Y él tampoco, si se fijan, ni se inmutó, ¿no? Pero el que sí dio tremendo brinco y se asustó fue el guardia, ¿no?, que tenía ahí detrás de él. ¿A quién le quitamos? Se está malversando. Los guardias, muchachos muy jóvenes, gente muy joven. De hecho, fue una de las preguntas que le hice, ¿no? Y yo hablaba con la tuta de cómo todos estos muchachos, pues, sí, unos poco mayores, pero la gran mayoría, muchachos obviamente que no encuentran ninguna otra oportunidad, ¿no?, más que involucrarse desafortunadamente en el narco, y pues son los que muchos de los casos terminan, ¿no?, presos o muertos, pagando las consecuencias de ellos y sus familias, ¿no? Pero es sin duda alguna en esta región, pues, un estilo de vida, ¿no? Ya cuando terminamos la entrevista se da también otra situación donde ambos nos paramos ya para despedirnos y todavía era un momento tenso, ¿no? Como que seguíamos aún midiéndonos y yo veo cómo él se lleva la mano a la pistola, a la escuadra que traía fajada. Madre mía, ese fue otro momento también de susto, ¿no? Nunca realmente yo me sentí relajado, ¿no? No había por qué, obviamente, la situación, el escenario era bastante tenso. Venía el ejército, esa gente con las armas de alto calibre, las armas apuntándote en cada momento. Entonces cuando él se lleva la mano a la pistola, me asusté. Afortunadamente se la llevó a la pistola solamente para acomodársela, ¿no?, bien en el pantalón. Otro momento también donde hubo bastante nerviosismo fue cuando habíamos terminado ya la entrevista, nos estábamos ya
pues prácticamente despidiendo. Y de repente yo oigo en el piso de mosaico, ¿no? de tile, como le dicen acá en Estados Unidos, oigo que cae algo, ¿no? Un sonido fuerte, como de un metal, pega un metal. Y escucho cómo viene algo rodando, ¿no? Volteo, ¿no? Hacia atrás y hacia abajo, y era una granada. Madre mía. Mis compañeros, la tuta estaba ahí todavía. Inmediatamente, obviamente, reaccionamos. Pero luego vino uno de sus guardias y como si nada, ¿no? Vino y la levantó. Se les había caído una granada en medio ahí de donde estábamos. Eso te habla un poco, ¿no? De obviamente, cómo pues, vive esta gente. Afortunadamente la granada llevaba todavía, no estaba viva, no estaba activada y pues obviamente no pasó nada, ¿no? Pero wow, qué tremendo susto fue eso, ¿no? Y la otra anécdota que también fue bastante tensa es de que terminamos la entrevista, una entrevista que duró casi una hora, ¿no? 50 y tantos minutos, y el ejército ya venía muy cerca. Entonces, cuando terminamos la entrevista, la tuta me dice, tú, vente conmigo, le dice a los otros 3 muchachos, ustedes 2 váyanse con él y tú vete con él. Yo ya no quería irme con él a ningún lado, yo ya había hecho mi trabajo, ya habíamos llegado hasta él, ya habíamos obtenido la entrevista, ya no había necesidad. El ejército estaba a la vuelta de la esquina, según le habían informado, y había que huir, ¿no? Había que salir corriendo de ahí. Yo me imagino, ¿no? Y seguir internándose a lo que es la Sierra Michoacana y a donde tendrá sus guaridas, ¿no? Pero yo ya no quería realmente seguir, yo ya sabía que el riesgo era mucho mayor, ya habíamos completado nuestro trabajo. Así que, con toda honestidad, yo le pido disculpas y le digo que necesito ir al baño, que me dé un momento, me dice apúrate porque nos tenemos que ir, ¿no? Yo voy al baño, me tomo mi tiempo, rezo un Padre Nuestro, y afortunadamente escucho como ya todo el tumulto de gente corriendo, saliendo, bajando, armas, etcétera, ya casi no se escuchaba. Entonces cuando yo salgo del baño ya se habían ido casi todos ellos, a excepción de uno solo, que espera a que yo salga para decirme, dice el jefe que no se vayan y que se esperen aquí, ¿no? Y efectivamente, fue lo que hicimos. Ya no tuvimos que irnos con los templarios, sino que nos dejan en este lugar y nos dicen que ahí vamos a recibir indicaciones de nueva cuenta, ¿no? Pasan las horas, nosotros no sabíamos realmente qué estaba sucediendo, ya son altas horas de la noche, queríamos irnos, pero a la misma vez sabíamos que había mucha inseguridad y sabíamos que es terreno controlado por ellos, entonces queríamos que ellos, los templarios, fueran quienes nos sacaran de esa región, ¿no? Así que después de 3-4 horas aproximadamente yo decido de que, ¿saben qué? Le digo al resto de Mundo Fox, vámonos, ¿no? Los muchachos, vámonos, ya estamos aquí, hacía frío, etcétera. Cuando bajamos al carro y que empezamos a subir maletas, cámaras, equipo, etcétera, y que ya estamos listos para partir, es cuando llegan de forma inmediata, ¿no? 2 de los templarios, ¿no? Y aquí pasa algo muy interesante porque eso es algo que no lo digo yo únicamente. Acabo de ver hace una semana aproximadamente una publicación de periodista Carlos Loret de Mola, donde escribe una columna en el periódico El Universal, donde cuestiona la veracidad de la muerte del jefe mayor de los templarios, que es Nazario el Chayo, ¿no? Que es o era el jefe de la tuta. Yo le pregunto a la tuta, hay una parte en la conversación, en la entrevista, donde yo le pregunto, ¿y si está muerto? Y él me dice, sí está muerto, pero no hubo cuerpo porque lo incineramos tal y como él nos lo había pedido. Sin embargo,
aunque el gobierno de Felipe Calderón en ese momento y la Procuraduría, etcétera, dijeron de que sí, habían abatido al Chayo Nazario, nunca se encontraron restos de su cuerpo, nunca se pudo comprobar, ¿no? Y ha surgido la hipótesis y ha surgido la duda de que si realmente Rosario, el Chayo Nazario, estaba muerto y si realmente ya no era el que estaba al frente de los Caballeros Templarios. Traigo esto a colación porque se da algo muy interesante. Y esta es una anécdota, esto es algo que nos pasó. Cuando regresan estos dos templarios a pedirnos que todavía nos esperemos un momento más, también nos piden copia de la entrevista. Entonces, en lo que estamos en la plática, en la conversación de que sería prácticamente imposible para nosotros darles en ese momento la copia, no queríamos darles realmente una copia del material. Uno de ellos estaba muy renuente y seguía exigiendo, ya había cambiado el tono de voz, ya no éramos los que estábamos con el profe, con la tuta, él ya se había ido, entonces ya era un tono mucho más agresivo y más preocupante, obviamente. Otro de ellos entendía muy bien lo que les estamos explicando, de que había todo un proceso de transferencia de videos, etcétera, de que no era fácil, ¿no? Ya no, la tecnología nos prohíbe ahora usar un cassette como se utilizaba antes, ¿no? Pero él me hace un reclamo, el templario que no estaba muy contento me hace un reclamo y me dice, es que el jefe quiere la entrevista. Y yo le dije, pero es que yo ya le dije al profe, a la tuta, de que lo vamos a sacar esto total, completamente al aire. Y él me dice, no el profe, sino el jefe mayor. ¿A qué se refería? ¿Quién era el jefe mayor? O como también me lo volvió a repetir, no el profe, sino Papá Grande. ¿Quién era Papá Grande? No lo sé. No lo sé. Pero él quería esa entrevista no para el profe, sino para Papá Grande, como él me lo dijo, ¿no? Hay un par de temas que la gente todavía no ha visto, que no se los hemos presentado. Hay un par de temas que la gente todavía no ha visto, que no se los hemos presentado y que aquí lo van a ver por primera vez en este documental, ¿no? En este especial de Mundo Fox. Tienen que ver con la religión, tienen que ver con su relación con la Iglesia Católica, donde hablamos también acerca de su familia. Esto fue lo que comentábamos acerca de eso. ¿Cuál es su relación, y ahorita que lo menciona, con la Iglesia Católica aquí en esta área en Michoacán? Yo soy respetuoso con todas las ideologías y por mí cada quien puede hacer lo que quiera mientras sea respetuoso. La Iglesia, los cristianos, los atalayos, los evangelistas, todos tienen un Dios y para mí es el mismo Dios. ¿Quién es Dios? Para mí es una fuerza suprema, no sé si es aire, agua, esencia, no sé qué será, pero es una fuerza suprema a la cual le tengo mucho respeto, mucho temor. ¿Crees en Dios? ¿Cómo no? Y en Jesucristo nuestro Señor, en el Espíritu Santo. En eso sí creo yo. Cada religión, cada secta, por así llamarle, maneja sus intereses. Todos manejan sus intereses, ¿sí o no? ¿La Iglesia está en la Constitución Política Mexicana? No, me está preguntando. Te estoy preguntando. No. Y es un poder. Tú me preguntas que si quién me cree yo, cada quien maneja las cosas a como piensa que puede acomodar al pueblo. Lo único que yo pido, respeto y que no se engañe al pueblo. Claro. Nada más. Mi relación con la Iglesia, bienvenidos los curas, bienvenidos todos, siempre y cuando se muestren con respeto. No tengo nada en contra de ellos, nada en contra de ellos. Mi familia va mucho a la Iglesia. Yo por los motivos cristianos no voy a la Iglesia. Me darían ganas de ir, pero siento como que mi presencia ocasiona malestar a ciertas personas, mejor no voy.
Su familia. ¿Quién es la familia del señor Gómez? Te hablo de mi madre y de mis hermanos. Mi padre ya murió, mi madre me sobrevive. Tengo 3 hermanos, uno salió de la cárcel hará 1 año y medio, inocente, pobre hombre, nunca se me arrimaba. Sentí lástima con mi hermano porque él nunca se arrimaba, porque él decía que yo era un delincuente, porque yo era un narco, ¿verdad? Y se lo llevó el gobierno, nomás porque era mi hermano, que nada tenía que ver, y lo puedes constatar en el pueblo. Absolutamente ni se me relacionaba ni se me arrimaba, y pagó. Tengo un hijo, escasos 18 años se lo llevaron, todavía está preso, nomás porque era mi hijo, que nunca tuvo que ver en actividades ilícitas. ¿Cómo se siente que se llevaron a su hermano, que tienen preso a su hijo? Usted como padre, como hermano, como Hace hombre. rato te comenté y te dije que el 80% de las personas que están en prisión son inocentes. Son inocentes. Pero el gobierno de Calderón, en ese entonces, abarrotó y era una popularidad la que tenían y la que sacaban allá. Decía Calderón, y sacaban a cada rato, la PFP, en sus cámaras, en sus computadores, y una tecnología. Y estuve tentado de decir, ¿y por qué no me agarraste? Lo digo, más la leche encima, si por sí no lo aguantaba, ¿verdad? Disculpa que lo trate así, pero él era el que dirigía ese barco. Por fin los templarios nos dejan salir, ¿no?, del área donde estábamos. Y les he estado comentando de cómo toda la tarde y noche nos habían estado informando de que venía el ejército. Y efectivamente, la tuta salió por la izquierda, nosotros salimos hacia mano derecha, bajamos un cerro, dimos una vuelta y nos encontramos con el retén del ejército. Ahí estaba. Otro momento tenso porque obviamente traíamos el material que traíamos grabado en nuestras cámaras, etcétera, y nos los topamos de forma inmediata. Afortunadamente, yo había hablado con el grupo y les había dicho que si acaso nos llegaba a tocar, ¿no?, algún retén o si nos llegaban a parar las autoridades, nuestro plan era decir, venimos de cubrir los acontecimientos en el pueblo, que bueno, era cierto, no íbamos a mentir, venimos a cubrir lo que está sucediendo en el Palenque, lo que sucedió en el Palenque y el evento que se ha estado llevando a cabo acá, ¿no?, que era el baile, etcétera, lo cual no era mentira. El ejército se da cuenta de que éramos periodistas, de que éramos foráneos, nos detienen, nos hacen que nos bajemos del carro. Yo le comentaba en la narración temprano de que esa credencial que yo me llevé de prensa fue importante porque es una credencial de Estados Unidos que cuando nos identificamos con ellos pues se dan cuenta quiénes somos y que somos periodistas internacionales. Yo creo que eso fue lo que nos ayudó a que no nos acosaran ni nos cuestionaran seriamente, tomaron nuestros nombres, nuestra información, etcétera. Nunca nos pidieron ver el material que llevábamos, nos preguntaron qué andábamos haciendo en el área y después nos dejaron ir. Sin embargo, pues sí fue obviamente un momento de mucha preocupación, ¿no? Nosotros nos fuimos por la derecha, regresamos rumbo a Morelia. Yo salí de Michoacán de forma inmediata al siguiente día. Servando Gómez Martínez La Tuta se fue por la izquierda junto con un contingente de templarios. El mundo tuvo la oportunidad de conocerlo y de escuchar lo que tiene que decir y escuchar su lado de la historia. Y La Tuta sigue prófugo. Y el gobierno sigue detrás de él, ¿no?